Bueno, una pretemporada como en la línea lógica y normal de las pretemporadas, donde pues la plantilla o el equipo o lo que queremos ser como equipo poco a poco lo vamos cogiendo. Entiendo que todo eso que queremos ser como equipo no estará al 100% en la jornada 1, pero bueno, creo que es una situación que vivirán la mayoría de los equipos y no todos. Así que contento con la pretemporada, con lo que estamos construyendo, con lo que queremos, repito, ser como equipo y esperemos, bueno, pues plasmarlo esta primera jornada contra el Coruso aquí en casa, que yo creo que todo el mundo tenemos ganas de empezar a competir, ¿no? No, estoy contento con la plantilla que tenemos. Creo que también entra dentro de la lógica que después de hacer un buen año, pues bueno, futbolistas que habían sido importantes la temporada pasada, bueno, pues tuvieran ofertas económicas superiores a las que el Langreo puede ofrecer, pero bueno, entra dentro de la lógica y era algo esperado. Se van o salen futbolistas, llegan otros, ninguno está por encima del club, así que la vida continúa y creo que nos hemos reforzado bien y que tenemos una plantilla este año, bueno, pues para competir en la categoría como llevamos haciéndolo los últimos años, ¿no? Bueno, que la gente esté, que la gente tenga euforia o que la gente esté con ganas de que el equipo esté arriba, creo que es positivo. No seré yo quien le quite la ilusión a la gente, pero la realidad de la categoría es la que es que es una categoría muy, muy igualada, que hay muy poca distancia entre la parte de arriba y la parte de abajo, casi no existe la zona media, por decirlo de alguna manera, y que el día a día te va a marcar los objetivos, ¿no? Yo creo que el año pasado, si en la jornada 10 nos hubieran dicho que íbamos a estar peleando por jugar un playoff, pues no nos lo hubiéramos creído. Entonces, bueno, vamos a ir día a día. Cuando estemos en la jornada 30 y pico, pues las últimas 4 o 5 jornadas valoraremos hasta dónde podemos llegar. Bueno, un Coruso que le da continuidad a lo a las últimas jornadas de la temporada pasada, con el míster que entra la temporada pasada en la segunda vuelta. Yo creo que querrá darle continuidad a esa idea porque le fue bien esas últimas jornadas, el último tramo de temporada. Un equipo que, como la mayoría también de la categoría, pues ha sufrido cambios, han ido jugadores importantes y han llegado otros también importantes, con experiencia en la categoría y bueno, pues espero un muy buen equipo como es el Coruso, que le dé un poco de continuidad al equipo que fueron el último tercio de la temporada pasada. Bueno, ganar siempre es importante, sea la jornada 1 o la jornada 27, los puntos cuentan lo mismo. Tenemos la experiencia del año pasado de haber empezado bien también, con un buen arranque que creo que nos permitió luego tener ese margen para afrontar el resto de temporadas, y que es un poco la idea que tenemos, ir metiendo puntos en la mochila cuanto antes, porque, vuelvo a decir lo mismo, los puntos de la jornada 1 contra el Coruso pues valdrán los mismos que los de la jornada 30, así que con ganas de ver también, bueno, pues esa euforia, esa ilusión que comentabas antes que se respira en la afición, pues poder sentirlos y poder devolverles ese apoyo, pues regalándoles la primera victoria aquí en casa.